respecto al concepto de democracia, que su merced lo planteaba como un ejercicio para el día de hoy, para la tertulia de hoy, cuestionarnos nosotros, no sé qué usted opine, Doc, frente al tema de si la democracia es un sueño o es una meta, decía la doctora Lina, es un sueño a seguir, es a dónde llegar, o si la democracia es un camino, ¿sí?, para lograr cosas. Y por otro lado, si la democracia ha servido de algo, o sea, se idealiza mucho el concepto de democracia, pero su merced también lo planteó al comienzo, que es un concepto frustrado, o sea, cuando habla de ni siquiera en Países Bajos esas sociedades modernas han logrado desarrollar plenamente el concepto de la democracia, y uno ve que históricamente se llama a la democracia para justificar los grandes errores de la humanidad, las guerras, las divisiones, etcétera, etcétera. Pues realmente la democracia como un camino, si yo me aventura, yo quisiera jugar ese juego que usted propone, de decir, ¿qué es la democracia? Yo diría, es un camino lleno de espinas, porque realmente es el camino, uno ve en la práctica, yo soy joven y lo poco que llevo en esto de la política me he dado cuenta que ser democrático es el camino más difícil. Hay momentos en que uno se da cuenta que si uno toma decisiones, si uno es un poquito autoritario, la vaina avanza mucho más, ¿sí? A veces. Eso es cierto, sí. Sin embargo, pues, digamos... Bueno, un paréntesis, qué pena, eso es tan cierto que alguna vez tres grandes profesores en un tertuliadero, en una mesa, se preguntaban que cuál había sido el mejor gobierno en los últimos años de este país, y casi todos fueron concordantes en decir que el de Rojas Pinilla, y se preguntaron por qué, y la respuesta era porque no había Congreso. Puede ser, porque él era un dictador, pues, pero se progresó más, pero no democráticamente. Qué pena, Raúl. O sea, uno cree per se en la democracia, uno dice es ese sueño, es ese camino a seguir para solucionar las diferencias, pero digamos hacer un análisis histórico de lo que ha sido el concepto, que yo concuerdo también que es un tema frustrado y que a veces se queda como en ese sueño, en esa utopía, y si a partir de ese análisis o esa definición, digamos, nosotros podemos realmente asumir un compromiso serio con eso y volverlo una realidad. O sea, ¿para qué la democracia? Porque uno elige el camino más difícil. Muchas veces la gente, lo que su merced decía, el pueblo a veces no siempre tiene la razón. Los medios de comunicación, para generar la opinión, para decidir, para que el pueblo decida, no son imparciales. En fin, tiene tantas dificultades la democracia que digamos sería un buen elemento tratar de discutir acá si realmente ese camino lleno de espinas que es la democracia vale la pena, o por el contrario es un concepto errado que ha causado más dolor que beneficio, y la sociedad debe repensarse una nueva manera para solucionar sus diferencias, para superar la desigualdad, para alcanzar ese sueño que ustedes han mencionado, que es el tema de la felicidad. ¿Qué mecanismo, digamos, si es la democracia o es otro mecanismo, o pensar en un concepto nuevo de democracia que permita realmente alcanzar ese logro, digamos, de una sociedad para que es ese, alcanzar la felicidad, tener igualdad, etcétera? Todo ese sueño es ese ideal de una sociedad mejor para todos. Pero la respuesta yo creo que nos la da la misma historia. Cada vez que la humanidad ha querido abandonar el camino de la democracia y ha concentrado el poder en una persona o en un grupo de personas, la humanidad ha vivido los grandes fracasos. Hitler, bueno, el mismo Mussolini, las dictaduras del cono sur, en la época del medioevo, en la época antigua. Es decir, cada vez que la humanidad ha dicho no, el concepto de democracia no es el mejor, porque a veces una persona puede decidir más y mucho mejor que un grupo que tiene que consultar, pero no ha habido gobiernos exitosos basados en el capricho de una persona que no tenga una legitimidad compartida democráticamente por el pueblo. Porque uno dice, bueno, ¿Hitler era un gobernante legítimo? Claro, y bien legítimo.
El pueblo alemán lo adoraba, pero cometieron el error de concentrar en una persona eso. Lo mismo. Se podría aceptar que no siempre se es democrático para alcanzar escenarios de democracia, porque como es tan difícil, ¿sí?, ser democrático, tener una sociedad democrática, se justificaría en ciertos momentos escenarios de participación o de decisión en donde no siempre se es democrático, ¿sí? Su merced lo decía, los ejemplos que citaban, se acude a la democracia pero no se es tan democrático. Yo he escuchado a muchos demócratas o algunos demócratas que dicen, la gente todavía no está plenamente consciente para decidir, yo decido mientras nos organizamos para que la gente decida. Entonces, la definición plena de democracia permitiría como o sea, sería un camino o realmente es ese sueño, y ahí sí en ese sueño cabe ser democrático, no siempre ser democrático, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso es ambas cosas, es un camino hacia un ideal, no lo llamemos sueño, pongámosle ideal, pero sí tiene que ser más bien un camino, no un sueño, porque sí, los sueños a veces sueños son, ¿no? La conciencia política, la conciencia social, la conciencia educativa es lo que se debe formar en los niños, en nosotros los jóvenes y aún así en los adultos. O sea, es un pensamiento que se puede modificar, así uno tenga ya preconceptos, así uno ya tenga ideales, por lo menos yo vengo de una familia que es mi papá, mis abuelos, todos netamente conservadores. Pero en el momento que adquirimos una conciencia, en el pensar de verdad qué es lo que yo quiero, qué pienso yo de lo que es la política, de lo social, de dejar de ser indiferentes ante todo, o sea, porque no hay conciencia porque todo el mundo es indiferente. Entonces de ahí viene la base de la política, de ahí viene de decirle a mi hijo no seas indiferente, o sea, no hay que ser indiferente en esto. Hay que ser, de inculcarle eso, de ahí se cambian los preconceptos de la política y de ahí viene todo lo, o sea, lo bueno. Es la conciencia, es lo único que rige al ser humano. Yo en parte estoy de acuerdo. Hace algún tiempo yo tenía más o menos la misma concepción de que realmente en muchas ocasiones no siempre la opinión de cada persona y la opinión de las masas en general es la más acertada, sino que muchas veces un grupo de personas es capaz de decidir bien por toda una sociedad. Es el caso de la aristocracia o del gobierno de los mejores, pero ahora cambio de concepción ya creciendo, ya viendo la realidad política de nuestro país, viendo las personas, la conciencia social que cada uno tiene y pues este nuevo despertar que tenemos nosotros, especialmente el Partido Verde. Entonces a mí me parece que se trata más bien de hacer extensivo esa aristocracia, de que ese gobierno de los mejores sea extensivo y se vuelva el gobierno de los mejores, pero que ese mejores se traduzca en todos nosotros, que seamos la masa completa, los que somos los mejores, los aptos y los que somos realmente capaces de decidir, los que somos capaces de acunar en nuestros corazones el ideal del deber que tenemos con nuestra república, con nuestra sociedad y con nosotros mismos, y por supuesto también la defensa de nuestros derechos. Entonces, en mi opinión, ese sería como el concepto global y como el concepto que me llevaría esta noche ya de la democracia. Que para mí, en una discusión que tenía con un compañero, la mejor forma de gobierno era la aristocracia, en el sentido de que son los mejores. Me decía, vea, Jessy, la democracia contribuye, bueno, hay muchos poderes que están encima y llevan a la demagogia, y llevan a que el pueblo quizás se equivoque. Yo vengo de una familia netamente liberal, la primera palabra que me enseñaron fue esa. Sí, yo no... Entonces, creo que cuando llegamos acá a este mundo de Partido Verde, tenía una concepción de participación, decía, bueno, pero ¿por qué no me dejan participar en tal cosa en los otros partidos? Entonces, venimos a eso, a participar. Y creo que un concepto de político que tengo es esa persona, ese arte de dirigir, no de tomar esas decisiones. Entonces, ese es el punto. Entonces, la democracia... creo que nos lleva a muchas equivocaciones. Sigo creyendo en la aristocracia, pero tenemos la democracia, entonces debemos escoger a los mejores. Creo que esa es la conclusión. Que teniendo en cuenta que todos partimos del poder como la capacidad para obtener lo que queremos, considero que construiríamos democracia cuando enfoquemos nuestros proyectos a ayudar y a fortalecer proyectos comunes, apoyando a todos los que tenemos a nuestro alrededor de una manera desinteresada,
Pienso que así lograríamos muchas cosas y no enfocarnos como nosotros desarrollamos nuestra vida, como superándonos nosotros mismos y tratando de lograr nuestros objetivos y no pensar en los otros. Nosotros a veces somos un poco egoístas y si apartáramos ese egoísmo podríamos lograr muchas cosas, podríamos apoyar y fortalecer proyectos nuevos y llegar a lograr muchas cosas. Sí, antes de toda esta construcción del Estado Social de Derecho hubo en Europa algo que se llamó el Estado de Bienestar. Y entonces el Estado de Bienestar era que, por ejemplo, un joven francés a los 18 años tenía seguro laboral y el Estado le conseguía un trabajo y el hombre, la niña, la jovencita, la señora, el señor iban a trabajar. Si no les gustaba el trabajo renunciaban y el Estado les conseguía otro trabajo. Y mientras tanto el Estado los subsidiaba, uno de tantos subsidios. Pero hoy vemos a Francia sumida en un déficit, a toda Europa, en un problema económico impresionante. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado de Bienestar tuvo éxito? Pero al otro lado, la Unión Soviética también colapsó por eso, porque como todos tenían lo mismo, daba lo mismo, ser o no ser. Y entonces faltó lo que Hegel llama la necesidad de reconocimiento. Los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Si usted a la mujer que quiere, que adora o que ama no le dice cómo estás de linda, cómo estás, pues hermano, llega el momento en que eso se acaba, o viceversa, ¿cierto? O si a uno no le dicen, oiga papito, entonces pues claro, toda esa necesidad de reconocimiento en lo social es vital, ¿cierto? Entonces, en esta franja, y vamos a hacer un poco lúdico y un poco, avanzar un poco, vamos a hablar de música clásica. No vamos a dar una cátedra, pero lo que se pretende con este ejercicio es básicamente sensibilizarnos, que la música clásica, que es, bueno, un género, o la música que está entre el siglo XVIII y el siglo XIX y que tuvo muchos avances, no vamos a especificar en eso, no vamos a ahondar en eso. Simplemente lo que pretendemos esta noche es decir, oiga, yo tengo la música aquí, yo la tengo en los genes, yo ya la tengo inconscientemente, ya la traía y no era consciente de eso justamente. Entonces vamos a tratar de ser un poco más conscientes de eso. Uy. Nos damos cuenta que esta es una pieza de Beethoven que se llama Las Ruinas de Atena o La Marcha Turca, y es una pieza clásica, pero no la tenemos consciente. Entonces esta es una muy buena interpretación, hay muchas. Podríamos dejarla, pero entonces vamos a avanzar un poquito, Willy. Un poquito más atrás. Este es un capítulo de Los Simpson inolvidable. Pero esta también es un fragmento de Madame Butterfly, que es una ópera muy buena, es un drama de una mujer oriental que se enamora de un occidental y el hombre se va, es una tragedia fuerte, y la hemos escuchado en las caricaturas.